Bitcoin rechaza la parte superior del rango intradiario y ataca con fuerza el soporte del mismo, situación que hace que la ruptura a la baja sea más probable. Así que en el vídeo de hoy voy a comentar las noticias de última hora y haré un análisis de Bitcoin, centrándome en las probabilidades de romper dicho rango y en los puntos clave a tener en cuenta para las próximas horas. El calendario de hoy ha empezado bastante tenso y es que de madrugada el Banco de Nueva Zelanda ha subido 25 puntos básicos los tipos de interés, algo que realmente era previsto, hasta aquí todo bien, pero la sorpresa ha venido con las declaraciones de los funcionarios y es que han dado a entender que ya han terminado con las subidas y que esta tasa restrictiva, la del 5.5%, va a mantenerse hasta medianos del año 2024. Esto ha generado una sorpresa enorme, provocando un movimiento increíblemente brusco en el dólar neozelandés. Y como puedes comprobar, cualquier par relacionado con el NZD está formando un movimiento realmente fuerte, en este caso, o una bajada realmente fuerte, en estos casos de aquí. Además, la inflación del Reino Unido, fíjate cómo se hunde por primera vez por debajo del 10%. Parece mentira, pero sí, en Gran Bretaña aún no habían superado esa cifra. Todo hay que decir que se esperaba que bajara hasta el 8,3% y se ha quedado un poco estancada en el 8,7%. Algunos de los motivos son, pues bueno, básicamente una demanda que ha ido cayendo poquito a poco, un mercado laboral que ya se ha enfriado, impuestos altos y tasas de interés elevadas. Esto ha podido de alguna manera provocar este cambio tan brusco. En cuanto a lo que nos espera, escucharemos al gobernador del Banco de Inglaterra y a Christine Lagarde, dos personas que realmente ya hemos escuchado esta semana, y podremos acceder, más tirando a última hora, aquí lo tienes, a los datos de la subasta de deuda pública a 5 años en Estados Unidos, dato importante, y también a las actas de la reunión del FOMC, a ver si nos aclaran un poquito tanto los datos previos como los datos que veremos de cara al futuro. En cuanto a noticias de última hora, comentar y actualizar la situación de Ledger, y es que el CEO de la empresa, Pascal Gauthier, dijo que tuvieron un error de comunicación involuntario sobre Ledger Recover y que esto generó toda la ola de críticas hacia la empresa. Han comentado que trabajarán para acelerar su roadmap de código abierto y ha confirmado que realmente creen que existe este problema o, mejor dicho, esta barrera de entrada de personas de fuera de las criptomonedas referente a la frase semilla. Y además han comentado que el servicio de Ledger Recover va a estar al 100%. Así que nada, tenemos que estar pendientes de las próximas novedades, a ver cuál ha sido exactamente el error de comunicación, porque al menos yo personalmente lo entendí todo bastante claro. Dejamos por aquí las noticias de última hora y pasamos directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a centrar el análisis o la parte analítica del vídeo única y exclusivamente en Bitcoin, ya que, pues bueno, la atención se centra ahora mismo en torno a la criptomoneda. Entonces, ayer atacamos como es normal y como estaba ya planeado, de la parte superior a la parte inferior del rango. Nuevamente volvimos a tener un incremento de fuerza a las 2 de la madrugada. Ayer fue a la baja, o mejor dicho, hoy de madrugada ha sido a la baja, y ayer de madrugada fue al alza. Estas dos velas de aquí, que son literalmente idénticas, se han formado a las 2 de la madrugada. Iba a mirar si esta de aquí también, pero no, ya no. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Y sobre todo, ¿por qué incrementa la probabilidad a la hora de entender que si hay una ruptura del rango, lo más probable es que sea a la baja? Empecemos por ahí, porque esto es algo que ya he ido comentando recientemente, es algo que hemos ido un poco gestando durante los últimos vídeos, y el motivo es muy sencillo. El motivo es que mientras el precio se mantenga por debajo de los 27.500, la estructura de impulso, pullback y continuación en rango o en gráfico, mejor dicho, diario, es totalmente factible. Además de eso, los 27.500 representan esta zona de anterior soporte importantísima, donde el precio ha rechazado muchas veces como soporte y ahora lo está haciendo como resistencia, y además existen las dos medias móviles que están pusheando, con lo cual tenemos literalmente todos los ingredientes, esto es algo que venimos comentando desde hace tiempo, para que la ruptura, en el caso de que haya una ruptura cercana de este rango, sea a la baja. Hay noticias, hoy tendremos noticias interesantes, sobre todo a última hora.
con lo cual esos son temas que no podemos controlar, pero muy importante, técnicamente hablando, si tú analizas esta situación de forma neutra, sin noticias que condicionen tu análisis, esto es un patrón de continuación a la baja de manual, ¿vale? Así es. Entonces, oye, esto no quita que sigamos en una tesitura de rango y ahí es donde entra un poco el kit de la cuestión, porque el rango, pese a los vaivenes de arriba abajo y de abajo arriba, se está comportando como tal, solo rompe una vez. Únicamente vamos a ver una clara ruptura del rango una ocasión. Y esto es un poco en lo que nos tenemos que focalizar, porque aunque la probabilidad en general, y siempre que nos mantengamos por debajo de los 27.500, sea que la ruptura del rango sea a la baja, ¿quién nos dice que la ruptura tiene que ser ahora y que la ruptura no puede ser, pues, posteriormente a tocar otra parte superior y entonces ya a romper? Bueno, aquí es donde tenemos que hacer o introducir el concepto, un concepto que ya hemos tratado muchas veces en el canal, y es el multi-time frame análisis. El gráfico diario lo tenemos bastante claro. El gráfico de 4 horas nos puede generar dudas o nos puede generar una falta de información porque fíjate cómo realmente la última vez que atacamos la parte superior del rango, también lo atacamos con mucha contundencia. Formamos esta vela, que es idéntica a la que tenemos ahora, pero a la baja, en la situación actual, y lo que supuso la vela siguiente fue un principio de ruptura. Es decir, después de esta vela tan fuerte, después de esta vela tan contundente, lo que hizo las primeras horas de la siguiente vela de 4 horas era continuar, con lo cual tú podías aquí malinterpretar que lo que se estaba formando es una ruptura. Entonces, empecemos por lo primero, empecemos por las bases. El gráfico de 4 horas, en este caso, en esta tesitura, nos genera una falta de información. Punto número 1. Punto número 2. Ten clara que la ruptura tienes que confirmarla en este gráfico. Punto número 2. Punto número 3, y ahora explicaré el porqué. Punto número 3, las bases de una ruptura son romper, cerrar, confirmar, con lo cual esto es en lo que te vas a tener que focalizar en el gráfico de 4 horas. Que no solo se rompa, como pasó aquí, fíjate cómo realmente la vela rompe. Lo que pasa es que no cierra y tampoco confirma. En el caso de romper en 4 horas, tienes que esperar a que cierre también y que la siguiente vela de 4 horas sea también bajista para dar esa confirmación. Y el último punto y el más importante, todo esto es un poco de introducción, es un poco de contextualización de lo que estamos viendo, es el multi-time frame análisis. Y aquí es donde entra y se relaciona con la falta de información en 4 horas. Entonces, como en 4 horas tenemos falta de información para poder analizar a corto plazo lo que puede pasar, y hablando de puede pasar, es una ruptura o una no ruptura, tenemos que bajar de temporalidad e irnos a 1 hora. Entonces, antes de pasar a hablar de ese gráfico de 1 hora y en lo que te tienes que focalizar en el gráfico de 1 hora, comentarte por qué analizamos en 1 hora, pero la ruptura la exigimos en 4 horas. Muy sencillo, para evitar el sesgo de las falsas rupturas, para evitar caer en malas interpretaciones, para evitar el FOMO, para evitar el pensar que ya nos estamos quedando atrás de una continuación a la baja y que en gráfico de 1 hora, sí, se forma un cierre, se forma una confirmación, pero el gráfico de 4 horas son únicamente las 2 primeras velas de 4 horas y las 2 siguientes velas de 4 horas son alcistas, y con lo cual las 2 siguientes velas de 1 hora son alcistas también, con lo cual te das la vuelta, ¿vale? Fíjate porque no lo he visto, pero es probable que en esta tesitura tuviéramos una falsa ruptura. Bueno, en este caso no se da, pero fíjate como aquí, si te fijas en el gráfico de 1 hora, ¿qué es lo que sucede en esta parte de aquí cuando tocamos primero la parte superior del rango? ¿Se cierra? O sea, ¿se rompe? Sí. Estoy analizando esta vela. ¿Se cierra? Sí, por encima del nivel de resistencia. ¿Se confirma? Sí. Esto implicaría una ruptura al uso. Pero, ¿qué es lo que sucede a posteriori? ¡Pam! A la baja. Entonces, recomiendo que pese a que la base principal y central del análisis, que vamos a hacerlo en unos segundos, sea en gráfico de 1 hora, el price action, la acción del precio, el confirmar o no confirmar una ruptura, sea en gráfico de 4 horas. Porque fíjate cómo este movimiento de aquí es lo que hemos analizado en 1 hora. ¿Y qué es lo que pasa en 4 horas? ¿Rompe? Sí. ¿Cierra? No. Con lo cual ya no avanzas al siguiente paso. Entonces, vamos a ver y vamos a intentar predecir si lo que va a suceder durante el día de hoy es una ruptura y con lo cual una confirmación del rango a la baja,
o simplemente lo que se va a formar es un nuevo rechazo. Y esto lo que vamos a tener que hacer es bajar de temporalidad y analizar este gráfico de aquí. Fíjate cómo el grueso de la caída se ha formado pues literalmente a las 5 de la madrugada. Esa vela de 4 horas de las 2 de la madrugada, que comprende de 2 a 6, evidentemente, y únicamente ha habido una vela realmente bajista y las demás, justamente después de esa vela bajista, han sido realmente de desaceleración. Entonces, estamos empezando a ver cómo del mismo modo que atacamos o que hicimos en este punto de aquí, hemos tenido un gran nitro o una gran carga de fuerza, en este caso fue alcista y en este caso está siendo bajista, pero a posteriori y en el momento de la verdad, desaceleración. No es lo mismo formar una high test de la magnitud que formamos en este punto de aquí, justamente cuando atacamos la parte superior, que empezar a desacelerar ya en esta parte inferior. ¿Esto qué implica? Esto implica que es muy probable que aún quede recorrido, aún quede toque, aún quede participación del precio por estos niveles. Y cuando digo estos niveles, me refiero a el nivel en el que estamos actualmente, los 26.700 e incluso los 26.500. ¿En forma de qué? En forma de patrón. Aquí realmente, y para comparar, lo que hicimos fue atacar con fuerza durante 3 velas, la de las 3, la de las 4 y la de las 5, y luego las 2 siguientes fueron de desaceleración. En el caso actual es únicamente una vela fuerte y antes de llegar a la zona, a la deadline, por así decirlo, el precio ya empieza a desacelerar, con lo cual era mucho más probable que en esta estructura de aquí, a través de únicamente estas 2 velas, el precio, velas que ya son de reversión, el precio inicia el movimiento a la baja. Por eso ayer prácticamente aseguramos en el vídeo que atacaríamos durante el día de ayer, durante el día de esta parte, y es más probable que en este caso fuera así de sencillo y en el caso actual sea más complejo. ¿Por qué? Pues porque estamos empezando a hacer algo. ¿Hacer algo qué significa? Que ahora mismo, si te gusta la pintura, si eres una persona creativa, pues te puedes poner a dibujar cosas. Por ejemplo, yo puedo dibujar un hombro, una cabeza y un hombro invertido. O puedo dibujar, un doble suelo. Perfecto. O puedo dibujar un canal. Puedo dibujar 1000 historias. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos suficiente información. Entonces, como no me voy a tirar un triple, como el tipo de análisis que hago es básicamente para mí y lo comparto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿O de qué voy a estar yo pendiente de esto? Pues del momento en el que el precio siga y vuelva a testear este nivel de aquí. La desaceleración ya la tenemos. La desaceleración es el paso previo al cambio de dirección. Eso está muy bien. Con lo cual nos empieza a dar pistas que es posible que en esta ocasión tampoco rompamos este nivel. Con las bases de la confirmación en 4 horas. Aunque en gráfico de 1 hora lo rompamos, céntrate por favor en el gráfico de 4 horas. Entonces, esto es el paso previo, el entender que es posible que no se forme esta ruptura, pero yo no sé si voy a poder capitalizar este movimiento de aquí. Y para ello voy a tener que estar pendiente de si el precio vuelve a caer, si se forma una envolvente, si se forma algún tipo de estructura, de canal, de patrón, algún tipo de movimiento. Entonces, para resumir un poco lo que he comentado hasta ahora, la desaceleración o el tipo de movimiento que hemos visto incita o implica que no vaya a ser un giro tan rápido como aquí y que el movimiento o la estructura, pese a poder ser de reversión, porque ya estamos formando una desaceleración, como digo, es el paso previo al giro, es probable que vaya a desarrollarse durante gran parte del día, que podamos testear ciertos niveles durante el día y que tengamos que comprobar de qué manera los atacamos para entender que esta desaceleración es efectiva, dando un giro, o que esta desaceleración es el paso previo a un patrón diferente, que es un patrón que implicaría un movimiento mucho más alcista. Entonces, es básicamente lo que hay que centrarse, es básicamente lo que hay que analizar, es la estructura horaria, el entender, el comprender y lo único que tendrías que hacer es analizar un poco los demás movimientos, los demás rechazos, los demás patrones que se han formado. En todo momento, el rechazo de la parte superior o el rechazo de la parte inferior es a través de un patrón, ya sea de velas o ya sea un doble techo, como es estos dos casos diferentes, y el precio es capaz de dar ese movimiento. Aquí fíjate nuevamente porque comento que hay que focalizar la ruptura en gráfico de 4 horas y es que en gráfico de 1 hora vuelve nuevamente a dar esa falsa ruptura. Entonces vas a tener que ir compaginando el price action del gráfico horario
con lo que va haciendo el gráfico de 4 horas. ¿Ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, no me quiero enrollar mucho más, quería sentar las bases de lo que está pasando, del foco de atención que tenemos que tener durante el día de hoy. Como ves, el hacer el vídeo a las 9:30 de la mañana, al menos en mi horario, hace que me falte cierta información, pero como mínimo te siento las bases para que puedas tomar esa decisión y para que puedas entender qué es lo más probable. Pese a que en el vídeo ya he comentado un poco cuál es mi opinión respecto a lo más probable. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.